El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos se las has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gran obra de Cristo en este mundo consistió en darnos a conocer el amor que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros. Y no tuvo reserva alguna en mostrarnos esto, cómo es verdaderamente el amor del Padre, liberando incluso nuestra percepción de toda falsa imagen del amor paterno de Dios, de toda falsa concepción del amor paterno de Dios. Él vino a mostrarnos de manera clara, sencilla, simple, con sus gestos y palabras, cómo es el amor del Padre. Y vimos en la persona de Jesucristo y vemos a través del Evangelio, tanto en los milagros, tanto en sus gestos como en sus palabras, que el amor de Dios es un amor solícito, cercano. Es un amor al cual le urge tenernos cerca de Él. Es un amor que se esmera porque nosotros lo experimentemos y conozcamos. Además de eso, es un amor gratuito, que no se deja comprar ni se puede comprar, ni con obras, ni con acciones, ni con penitencias, ni con plata, ni con limosnas, ni con sacrificios, ni con toda clase de penitencias que podamos hacer. El amor de Dios Padre es un amor gratuito, y es gratuito porque nos ama, no porque seamos feos, bonitos, nos pintemos, no nos pintemos, nos pongamos ropa de marquilla o sin marquilla. Ya nos damos cuenta con lo que Cristo nos proclamó y con lo que Cristo nos anunció,
que Él no se detiene en las apariencias, que es un amor al que no le importa si somos pequeños, si somos altos, si somos flacos, si somos robustos, si tenemos los ojos azules o negros o color miel. A Dios no le importa eso, porque le importa es el corazón de cada uno de nosotros. Y es en donde Él ve la belleza que impregnó desde el momento de la creación en cada uno de nosotros. Eso que tanto nos cuesta mirar a nosotros, porque cada vez que vamos a un espejo a mirarnos, no nos miramos internamente, a ver si somos bonitos o feos, a ver si otros se entretienen en nosotros o no se entretienen. De hecho, nuestras apariencias siempre están tan afectadas por el pecado, por el daño que nosotros mismos nos hemos hecho. Además de ser un amor gratuito, que no nos ama por las apariencias, sino por lo que hay en nuestro corazón, es un amor único. Un amor único que nos ama a nosotros, únicos para Él. Y es cierto que Dios a la hora de amarnos no se detiene en prototipos humanos para saber cómo nos tiene que amar. Dios se detiene en su mismo corazón, en su misma capacidad de amar y en lo que siente por cada uno de nosotros. Y ya nos dice, como Jesús mismo nos lo ha hecho sentir cuando llamaba a María, cuando llamaba a Leví, cuando llamaba a Pedro, a cada uno por su nombre. De hecho, a Pedro se lo hace sentir cuando todavía tiene ese complejo de inferioridad frente a Juan. Porque Pedro todavía está herido, es mezquino. Y después de que el Señor se aparece en Tiberíades, está con Jesús resucitado, ellos dos junticos, no hay nadie más. Y Pedro se pone a mirar a Juan. Toda persona que tiene complejo de inferioridad vive comparándose con los demás, porque la ceguera no le deja ver que el centro para Dios es Él y es ella. Y que Dios está de manera particular con Él y con ella. Y entonces los otros, si dejo a Juan hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Así le responde el Señor. Deja de estarte comparando. Deja de estarte mirando frente a los demás. Tú, sígueme, tú. Cuando uno va evidenciando que el corazón es celoso, es envidioso, y eso nos damos cuenta fácilmente todos los días. Es competitivo. Quiere decir que yo todavía no he llegado a mirarme con ese amor único de Dios. En el libro del Deuteronomio dice que nos ama como a las niñas de sus ojos. Y la niña de sus ojos, nos lo han enseñado siempre, es la parte más valiosa de nuestra vista. De hecho, la más protegida por ese órgano del ojo. Porque es como la esencia de la vista. Y eso nos está diciendo el Señor, que somos la esencia de su vista. Es que Dios no nos ama en masa. Dios no se pone a decir como, a ver, yo amo tanto a Marta, voy a mirar cómo amo a Marta para amar a Juan así. No. Dios nos ama de manera única, incondicional. Su amor por cada uno de nosotros es personal. Y las heridas que nosotros tenemos, por culpa nuestra, por andar entreteniéndonos en lo que no debemos entretenernos, en vez de entretenernos con el amor de Dios y centrarnos en lo que cada uno de nosotros significa para Él. Somos de manera única e irrepetible lo más valioso para Él, lo más importante para Él.
Y por eso Jesús se siente satisfecho al cumplir su misión en esta tierra, porque le dice al Padre: yo ya les he dado a conocer quién eres tú, con mis gestos y con mis palabras. El amor de Dios por cada uno de nosotros es un amor también de autoridad. Dios no ha compartido su superioridad con nadie. Al único que le entregó toda autoridad fue a Jesucristo. Y nadie es superior como Dios. Nadie conoce tanto la verdad como Dios. Nadie es verdad como Dios. Y por eso, para nosotros los cristianos es tan claro que el único punto de criterio en verdad es Dios. Y solamente desde Él discernimos la verdad. Y sabemos si alguien está en la verdad o no está en la verdad. Para nosotros es muy fácil saberlo. Porque Él es autoridad trascendente. Porque Él es superior a todo y a todos. Es superior a la iglesia. La iglesia es su hija. La iglesia es su sierva. La iglesia es su instrumento. No es Dios. El Papa es el siervo del Señor. Es el instrumento del Señor. Y está como signo de unidad en toda la iglesia. No es Dios. Ningún obispo, por muy bueno que sea, es Dios. Ningún cardenal es Dios. Ningún sacerdote es Dios. Ninguna religiosa es Dios. Ningún religioso es Dios. Ningún matrimonio es Dios. Ni un esposo es Dios. Ni una esposa es Dios. Ni un hijo tampoco es Dios. Que estemos llamados a ser como Él es diferente. Ningún santo es Dios. La Virgen no es Dios. San José no es Dios. Que lo han representado de una manera digna y muy grande los santos, sí, unos más que otros. Como vemos el testimonio hoy de San Pablo. ¿Y en qué está la dignidad de la santidad? En la capacidad de entrega para que todos conozcan este amor. No para que la gente se quede en las autorreferencias. Es para que todos quedemos en Dios. Y por eso San Pablo le dice a los presbíteros de Éfeso: yo quedo libre de toda culpa, porque ni por miedo, ni por mis imperfecciones, ni por las calumnias, críticas, juicios de los judíos, yo me detuve en anunciarles a Cristo y me detuve en anunciarles la verdad. A mí lo único que me interesó no fue que se quedaran con mis actitudes, mis comportamientos, que se dieran cuenta que yo sí amo, que yo sí quiero, que yo sí hago. No, a mí lo único que me interesó fue que conocieran a Cristo y conocieran a Dios. Cuando uno se empeña en la iglesia por mostrarse a sí mismo y utiliza a Dios, y utiliza el Evangelio, y utiliza los sacramentos, incluso hasta la Eucaristía. A veces tantos caemos en la tentación de instrumentalizar los dones de Dios para mostrar nuestra fama, y no la de Dios y de su amor. Y San Pablo ya está diciendo: yo no escatimé esfuerzo alguno en que ustedes conocieran a Cristo. Ahora me voy libre de culpa porque yo he cumplido mi misión. Y se los mostré como Él es. Y por eso ahora me voy consciente de que a donde quiera que llegue me esperan cadenas y prisiones. Pero eso no me importa, porque Cristo ya me ha ganado a mí. Y yo quiero ganarlo a Él para mí. La satisfacción hoy de Jesús mientras se despide está precisamente en eso, que nos ha dado a conocer a Dios como única fuente, como única autoridad, como único amor verdadero, como única verdad suprema. Y esa es la tarea de la iglesia. Y esa es la tarea de todos nosotros cristianos bautizados,
dejar en alto a Dios. Una mamá no tiene por qué esforzarse para hacerle ver a sus hijos que tiene que vivir sus criterios. Una mamá tiene que esforzarse para enseñarle a sus hijos que tiene que conocer a Dios y vivir en los criterios de Dios. Un papá no tiene que esforzarse para mostrarle sus criterios y su modo de pensar o de sentir frente a la vida a sus hijos. Tiene que esforzarse porque sus hijos conozcan los criterios, el modo de pensar y de sentir de Dios. Así es en la iglesia. Y así contribuiremos al amor de Dios. Lo que nosotros sintamos, pensamos, lo que nosotros pensemos de la vida, eso no importa. Eso es basura en eso tan extraordinario que es conocer el modo de pensar de Dios, el modo de sentir de Dios y el modo de obrar de Dios. ¿Y quién tiene esa autoridad? Quien verdaderamente se esfuerza todos los días por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por ser fiel a Cristo. Ahorita vamos a escuchar en la oración de ofrendas cómo la Iglesia resalta el testimonio de San Carlos Luanga y sus compañeros y dice que prefirieron morir antes que pecar. Eso es un auténtico testigo de Cristo. El que todavía sigue apegado al mundo y no quiere renunciar a sí mismo y no quiere renunciar al mundo, ni siquiera quiere renunciar a la sensualidad atractiva hacia el pecado por seguir a Cristo, ese nunca va a mostrar la verdad del amor de Dios. Ese nunca va a ser un auténtico, va a ser una auténtica testigo del amor de Dios. Quien todavía se goza, se complace en las cosas del mundo, se complace en sí mismo o en sí misma, se complace todavía en los atractivos sensuales del pecado, se los imagina, se recrea en ellos, gasta tiempo para recrearse en ellos, ese todavía ni siquiera sabe en su interior, o esa no sabe en su interior qué es el amor de Dios. Porque cuando el amor de Dios llega a un corazón, lo primero que genera en el corazón es un fastidio natural por el mundo. Se me fue el nombre del santo que es patrono de los políticos. Pero en fin, si me acuerdo ahorita lo digo, voy a decir algo que él decía en una oración que le pedía al Señor. Y le decía: Señor, no me dejes sufrir excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Eso produce el amor de Dios en un corazón. Fastidio por ese ser tan dominante que se llama yo. El amor de Dios nos lleva a eso. Y si verdaderamente estamos experimentando el amor de Dios y vivimos del amor de Dios, y Él es el que nos mueve, nosotros no tenemos por qué andar sufriendo por nuestro yo. Tenemos que andar sufriendo porque los otros conozcan a Cristo. Tenemos que andar sufriendo por valorar a los demás. Cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos que sufrir porque la semejanza de muchos hermanos nuestros y aún la nuestra está desfigurada. ¿Y por qué está desfigurada? Porque la mayoría de los seres humanos hoy, incluyendo los miembros de la Iglesia, hoy no vivimos del amor de Dios. ¿Y por qué no vivimos del amor de Dios? Porque no lo estamos conociendo. Y en eso tenemos también cierta culpa muchos cristianos. La división que hoy vivimos dentro de la Iglesia es un juicio justo. Un juicio justo que denuncia
claramente lo lejos que estamos del amor de Dios, tantos de nosotros. Porque quien no vive del amor de Dios divide, confunde, desorienta a la gente. Quien no vive del amor de Dios impone sus propios criterios y no los criterios del amor de Dios. Intenta dominar a todo el mundo con sus propios criterios y no con los del amor de Dios. Y eso causa división, y eso causa heridas dentro de la iglesia, y eso daña. Y hay mucha gente así dentro de la iglesia, que no le interesa que se establezca la autoridad de la gracia, de la pureza, de la belleza de Dios en la iglesia, sino que se establezca su propio criterio, incluso frente al pecado. Es que a Dios ya no le importa que yo siga en el pecado. Y eso es mentira. Porque lo primero que va a hacer el amor de Dios es decirnos: conviértanse. Y conviértanse de su pecado. Y conviértanse ya. Jesús vino a anunciarlo. El reino de Dios está en medio de ustedes. Ya el amor de Dios está en medio de nosotros. Conviértanse. No hagamos caso a esas predicaciones, enseñanzas o criterios, a veces de una manera solapada y sutiles, que justifican la vida de pecado en una persona. Ese es un asesino en serie, porque el pecado mata la semejanza en la persona, mata las posibilidades del encuentro con el amor de Dios, mata la posibilidad de la verdadera libertad, mata la posibilidad de encontrar la paz, mata la posibilidad de una verdadera unidad. Y mucho cuidado si en nuestro corazón están esos criterios, porque no son los criterios del amor de Dios. Dios nunca quiso el pecado. Y algunos a punta de anuncio de misericordia, a punta de anuncio del amor de Dios, manipulan y tientan a Dios, haciéndolo cómplice del pecado. Padre, es que para que yo crezca, el Señor ha querido que yo peque. No es que esa es la mejor forma de ganar humildad. Cristo fue humilde por excelencia y nunca pecó. Y no pecó porque confió en sus propias fuerzas, sino porque confió en la fuerza de Dios, como ahí lo cuenta el Salmo. No crean que San Pablo, después de haber conocido al Señor, volvió a caer en pecado mortal. Si eso hubiera sido así, los evangelistas y escritores y agiógrafos y él mismo no hubieran tenido reparo en contárnoslo, como contaron el pecado de Pedro. Y si no hubieran sido honestos con nosotros. O como contaron el pecado de David, que fue un pecado gravísimo. Pero hay quienes utilizan la Sagrada Escritura para promover un estado de pecado. Esa gente no ama de verdad. Y no conocen el amor de Dios. Y no predican el amor de Dios. Predican el amor del anticristo. Y si tenemos esos criterios, no son de Dios. Y tenemos que suplicarle al Señor que nos libere de ellos. Porque una persona con esos criterios se hace muchísimo daño a sí misma y le hace daño a los demás. Así no predique con palabras, su vida se convierte en un criterio que se va estableciendo. Y un poco de levadura fermenta toda la masa. Como esté tu ojo, así estará todo tu cuerpo, dice el Señor. Y si tu conciencia está pervertida en eso, todo tu modo de pensar estará pervertido. Todo tu modo de obrar y de decidir estará pervertido. Todo tu modo de mostrarte estará pervertido. El amor de Dios, lo primero que viene a hacer es a liberarnos del pecado. Y por eso
nos dice: conviértanse. Hoy dentro de la iglesia es una osadía hablar de conversión. Y una osadía que implica riesgo. El riesgo del rechazo, del desprecio, de la indiferencia, de la condena. Porque quien predique, una mamá que predique la conversión en su hogar, ya sabe que se tiene que someter al desprecio de sus hijos. Ya sabe que se tiene que someter al desprecio y al rechazo, incluso de muchos cristianos que son jueces y le dedican más tiempo a mirar los comportamientos de alguien que a buscar el amor de Dios, para todo el tiempo estar juzgando y hacer de su corazón un tribunal donde se estén juzgando constantemente las actitudes del hermano y de la hermana. Eso no lo hace el amor de Dios. Uno solo es el legislador y juez, y eso siempre nos da una esperanza muy grande, y es el Señor. Por eso David, cuando fue juzgado por su pecado por Natán, le dice a Natán: yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque la crueldad de una persona que no ha experimentado el amor del Señor en su corazón es nefasta. Es nefasta. Y es capaz de mandar al infierno quien nunca debería ir al infierno. Y manda al cielo a quien nunca, o por lo menos no ha hecho con esfuerzos el merecerse el cielo. Es un juicio siempre injusto. Por eso el Señor nos dice: no juzguen, no condenen y no serán condenados. Y casi siempre, cuando uno hace eso, es porque se cree superior a los demás. Pidámosle al Señor que nos permita conocer su amor, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La salvación de ustedes y la mía, por pura bondad y misericordia de Dios, no depende de ningún ser humano. Depende de Dios. Y esto nos hace centrar nuestro corazón, nuestra vida, solamente en el Señor, no en los hombres. Los santos son un ejemplo hermoso y un estímulo para llegar a Dios. No para quedarnos en ellos. La iglesia los canoniza no para que nosotros nos quedemos en ellos, ni ellos quieren eso. Por eso la iglesia es muy clara en establecer diferencia de culto para Dios, diferencia de culto para la Virgen, diferencia de culto para los santos. Porque nosotros no le podemos brindar a los santos el culto que se le da a Dios. No le podemos brindar a la Virgen el culto que se le da a Dios. San Pablo VI sacó un bello documento después del concilio, la Marianis Cultus, para precisamente clarificarnos esto. Cuando hay tanta gente torcida hoy dentro de la iglesia, que caen en la superstición, porque así lo trae el catecismo. Si tú llevas una medallita por fuera, no te preocupes cómo esté tu vida, cómo esté tu conducta interior, que te vas a salvar. Si tú te consagraste bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort, no te preocupes que te vas a salvar. Y cómo se va volviendo supersticiosa la gente y va desviando el sentimiento religioso, creyendo que con una medallita, con un escapulario, con una camiseta, hasta nosotros los sacerdotes, por llevar una sotana, un hábito, un cleremán, o para parecer muy decorosamente externo, nos vamos a salvar. Pues nosotros no nos salva eso. Nos salva es la coherencia interior de nuestro corazón con la única verdad que nos vino a predicar Jesucristo. Que debemos vivir solo del amor de Dios y que debemos vivir solamente para ese amor, no más. Eso nos lo pide de salida el primer mandamiento. Amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Y qué cosas? Todas las criaturas. Papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija,
todo, todo. Todos los bienes sobre todas las cosas. Ni siquiera nos dice el primer mandamiento en vez, porque sería igual, no. Ese culto que se le da hoy al hombre, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675, es la suplantación del culto que se le debe a Dios. Y recuerden que cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, no es Dios. El primer culto de amor nuestro debe ser a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestro ser, no al hombre. Porque de hecho habla el Catecismo y dice que cuando llega el hombre a ese estado de glorificación, de darse culto a sí mismo, y hay muchos que le dan culto a los otros para que les den el culto a ellos. Dice que ya eso es el principio del anticristo. Cuando el hombre glorificando hacia sí mismo se coloca en el lugar de Dios y de su Mesías. Hemos venido en una época de confusión dentro de la iglesia muy alta, donde se ha exaltado tanto a la persona humana que no importan los mandamientos. Lo importante es que cada persona, si es homosexual, si quiere casarse con otro, un hombre se quiere casar con otro hombre, una mujer quiere casarse con otra mujer, si quieren adoptar hijos como pasó en Colombia en las elecciones pasadas, pues lo importante, ese es el amor. Ese es el amor. Y no importa si hay que matar a algunos para poder tener una nación contenta, no importa. Para conservar, avalando el principio de legítima defensa, si hay que matar a algunos niños indefensos en el vientre de materno, son unos cuantos en comparación a una población más grande. ¿Cómo, hasta dónde llega la exaltación del hombre poniéndose en el lugar de Dios y de su Mesías? Hay quienes definen quiénes viven y quiénes no viven hoy. Y eso lo hicieron muchos católicos por ignorancia, unos por ignorancia, otros con conocimiento en las pasadas elecciones. ¿Y saben qué es lo más grave? Que todavía hay católicos que están de acuerdo en su corazón. Son cobardes porque no se atreven a decirlo públicamente, pero están de acuerdo con esos criterios y los justifican, valiéndose de la misma palabra de Dios. Eso es mucho más grave todavía. El amor de Dios es tan grande que cada vida, cada una es sagrada para Él. Y no permite que ni siquiera Satanás la toque. Cada una. Recuerden lo que hizo en el paraíso. En el árbol de la vida colocó 2 ángeles. Y con una espada. Porque la vida nadie la puede tocar. ¿Por qué está Colombia como está? Una vez en una homilía, eso fue el Señor. Yo estoy convencido que fue el Señor. El Señor me puso a decir que en Colombia el aborto estaba despenalizado hasta el 6º mes por la falta de adoración a Él y sobre todo en la Eucaristía. Y de la iglesia algunos me dijeron, eso es mentira. Y eso no es mentira, eso es verdad. Colombia, que supuestamente es un país católico, no lo es de verdad. Porque un católico jamás haría lo que hicieron muchos católicos en elecciones presidenciales. Y Dios nos está llamando a la conversión desde los que hicieron esas elecciones, desde los que hicieron vigilias, oraciones y ayunos para que ganara un candidato presidencial que admitiera el aborto, desde los que hoy todavía se siguen resistiendo a aceptar este llamado a la conversión del Señor y a pensar como piensa el Señor. Porque el hecho de pensar
Solamente con el hecho de pensar que una persona puede practicar el homosexualismo, que lo puede practicar, y que eso es amor, eso es acabar a esa pobre persona, destruirla. Yo no sé si a muchos cristianos les ha tocado, a mí me ha tocado hablar con muchas personas que han caído en el homosexualismo. Ustedes no saben lo que sufren cuando quieren salir de eso y cuando se dan cuenta del daño tan espantoso que eso le ha hecho a su dignidad sexual. Y cómo sufren cuando se dan cuenta y quieren salir de eso. Y decir, no, pues tú tienes derecho a ser feliz. Eso es acribillar a una persona. Si las pobres personas que han caído en la lujuria sufren en su corazón porque no son capaces de salir de esa esclavitud, y encontrar sacerdotes que le diga a alguien que se masturbe, que ve pornografía, no te preocupes. ¿Cómo es posible que haya sacerdotes así, tan crueles? A mí me toca atender continuamente esposos que sufren, lloran, llegan al confesionario y me dicen, padre, yo no sé cómo salir de eso. ¿Y a ti quién te dijo que eso estaba mal? Padre, pues mi conciencia. Yo cada que voy donde el Señor me siento sucio. Cada que voy a comulgar me dice, ¿y por qué te sientes sucio? Padre, porque yo sé que eso no está bien. No, el amor de Dios no nos deja caer en el error. Y no nos deja aceptar la mentira. Y nosotros no podemos aceptar esos juicios de quien nos dice, tranquilo, eso no es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave, Padre? Si eso me quita el sueño. Si yo nunca me había sentido tan mal en la vida como ahora que estoy viendo la belleza de la pureza de Dios. Y esa educación se ha recibido dentro de la iglesia. Menos mal el amor de Dios se impone con mayor fuerza y hay esposos y personas y jóvenes que logran salir de esto confiando en el amor del Señor. No tranquilizando su conciencia diciendo eso no es tan grave. Dios quiere que siga así. No. Dios quiere que no sigamos así. Y cuando un corazón logra conquistar por su esfuerzo, por su penitencia, por su lucha diaria, logra conquistar la experiencia con la pureza, está dispuesto a hacerse quitar la vida antes que volver a caer. Porque la pureza es hermosa. Y alguien que la experimenta está dispuesto a perder lo que sea. Padre, madre, hermanos, lo que sea, con tal de no volver a caer en la impureza. Pero hay que llegar a esa conquista del amor de Dios. Y eso requiere esfuerzo y requiere mucho dolor y mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque así deportivamente fuimos y entregamos nuestra dignidad, nos metimos en el pecado sin que nadie nos obligara. Ahora Dios, como un buen padre que no es paternalista, nos enseña lo valiosa que es la pureza y todo lo que le costó a Él dárnosla. Y eso que cuando la alcanzamos nosotros ni siquiera llegamos a experimentar el nivel, el grado del precio que pagó el Señor por nuestra pureza. Lo que a nosotros nos toca sufrir para volverla a conquistar es nada en comparación a lo que hizo Dios. Entregó a su único Hijo. Lo entregó. Nada más y nada menos, eso le costó nuestra pureza. Y no lo entregó cualquier cosa, que lo volviera nada. Y Dios Padre pudo haberse intrometido e impedir que el diablo se ensañara tanto con su Hijo, y permitió. Eso es más doloroso. Saber que yo tengo el poder para detener eso y no lo voy a detener. Porque Juan o Omar o Mateo o Marta o María tiene que contemplar el precio tan alto que tiene la pureza que yo le di. Y lo que cuesta para mí su vida. Y lo que cuesta para mí su dignidad sexual. Y lo que cuesta para mí su dignidad afectiva.
Por eso San Pablo lloraba muchas veces de alegría y decía, me amó y se entregó hasta la muerte por mí. ¿Cómo no me voy a arriesgar incluso a la muerte, al desprecio, al maltrato por otros, por mostrar y anunciar esto tan grande a los demás? Todos tienen que conocer lo que Dios ha sido capaz de pagar por amor. Dios ha sido el que más se ha arriesgado por amor a nosotros. Ninguno de estos prometeos hoy que se nos ponen frente a nosotros han dado. Todavía no hay nadie que haga lo que hizo Cristo por nosotros. Ni va a haber, ni va a existir. Nadie. Todos estos que nos prometen felicidad, que nos prometen paz, que nos prometen unidad, ninguno ha dado ni dará lo que da Cristo por nosotros. Los santos han sufrido en esta tierra, pero no han sufrido el tiempo que sufre el Señor. Una vez alguien de iglesia me decía, es que yo llevo muchos años sufriendo. El Señor solo fueron 33 años. Yo en ese momento inocentemente ni entendí lo que me estaba diciendo. Y después me vine al Santísimo y yo dije, ¿33? El Señor lleva más de 2000 años padeciendo. Más de 2000 años. Porque en la Eucaristía se actualiza su sacrificio. Vuelve a padecer por amor a nosotros. Por eso no tiremos a la basura algo tan grande como nuestra dignidad de hijos de Dios. No nos dejemos engañar. No nos dejemos manipular. Porque Satanás es muy manipulador. Y generando lástima en nuestros corazones nos lleva a la caída. Y a nosotros Dios no nos genera lástima, nos genera compasión, que es muy diferente. Y la compasión nos lleva a hacer lo que nos toque hacer por la salvación de un hermano. Así nos toque coger y sacudirlo con las manos y se ponga bravo con nosotros o brava con nosotros para que no se condene, lo debemos hacer. Eso después lo agradecerán. A nosotros no nos puede dar, a una mamá no le puede dar miedo seguir cumpliendo su tarea profética en su hogar. A un papá no le puede dar miedo. Es que son sus hijos, son valiosos y valen la vida. Y valen hasta el propio desprecio que ellos tengan de ti, no importa. Con tal de que encuentren el amor de Dios. Al fin de cuentas es lo único que nos debe importar, lo único que le importó a Cristo, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Fue lo único que le importó a San Pablo. ¿Cómo terminó muriendo San Pablo? Solo. De hecho, para la muerte de San Pablo, habían comunidades que ya estaban divididas, pero no le importó porque él ya había tirado la semilla, y en cualquier momento esa semilla fecunda. Y cuando San Pablo entregó la vida, y después al tiempo, fue que los cristianos que él mismo había evangelizado, dijeron, este hombre tenía toda la razón. En vida le dieron durísimo, los mismos que él había evangelizado. Después de su muerte, estos mismos llegaron a la reconversión, muchos de ellos, y se conmovieron de ver todo lo que Pablo había sido capaz de hacer. A nosotros nos van a creer cuando demos la vida por esto. Y ojalá le creamos al Señor para que tengamos el valor de darla rápido. No dejar que nos la quiten, sino entregarla rápido. Porque cada persona, cada ser humano es demasiado valioso y merece que nosotros entreguemos la vida como testimonio de amor del Señor, para que ellos crean y para que nosotros también seamos exaltados por la gracia del Señor.